Oscar Antonio Parrao, yo soy de San Martín Meta. Aquí llego en 1900, el 15 de febrero de 1951 llegamos a Calamar, de ahí bajamos por el río a Rem hasta llegar a Miraflores. O sea, en ese tiempo era la inspección del Baupé, desde San Martín a San José, a Pata, de ahí para acá hasta a Pata, de ahí para abajo en canoa, o sea, en canoa, pero pequeña, en un potrillo. Vinimos, llegué con Antonio Ortiz, Carlos Morales, no más, éramos los tres que llegamos en esa época hasta Barranquillita. De ahí resulta de que nosotros veníamos, un grupito de 14 personas, venían unos niños, venían otros muchachos, ellos se habían quedado en Calamar, nosotros nos devolvimos desde Barranquilla a Calamar a traerlos a ellos ya en una embarcación ya más grandecita, ¿ve? Entonces de ahí bajamos y nos ubicamos en las bocas de Rutilla, o sea, de Lunilla y Rutilla, ¿ve? De ahí resulta que un señor nos ofreció y nos dijo: muchachos, ¿ustedes para dónde van? Nosotros vamos rumbo al Brasil, vamos para Managua. Nosotros no conocíamos, únicamente nos llevaban dos viejos, que eran don Antonio Ortiz y don Carlos Morado, ¿eh? Entonces, llegó el señor y nos propuso que si nosotros queríamos rayar caucho. Sí, señor, nos pusimos a rayar caucho, trabajamos 3 meses, hasta que llegó la temporada del río, que en esa época, o sea, llega aquí en el Baupé y se halaga todo lo que es las orillas del río Baupé, y de ahí nos vinimos para Miraflores. Ahí fue cuando conocimos ya a Miraflores. Sí, porque ya el grupo se había ingresado más, que eran más, pero resulta que los otros llegaron hasta el retorno. En esos días llegó el ejército a San José y los regresaron para San José. Como iban eran más que todo familia, con niños, señoras con niños, y huyéndole a la violencia, porque en ese entonces la violencia era muy tremenda. La violencia en San Martín, en Guamal, en Villavicencio, en Cubarral, en Restrepo, en todos los pueblitos, en Granada, ¿cómo es que se llama? Puente de Oro, todo eso fue muy violento en esa época, por el hecho, unos por el derecho de ser liberal y otros por el derecho de ser conservadores. Nosotros veníamos desplazados de la ciudad y desplazados del campo hacia la selva, más hacia la selva. Había habido, por el tiempo de la Rubén, habían hecho una trocha, y llegaba hasta Calamar. Pero ya esa trocha estaba un poquito algo borrada, pero de todas maneras se alcanzaba a mirar y habían pasado como que, o sea, un señor Luis Rodríguez, él había venido hasta aquí a Miraflores, y pues él era un mestizo, y él conocía muy bien porque él era fundador pues, de esa época. Entonces él hizo la rayita y por ahí nosotros nos llamamos, así llegamos a Calamar. Nosotros ahí no había sino unos naranjos y por ahí como unas 10 hectáreas de guayacana, o sea, como un potrero, y unos rastros, no había más.
no había casa, no había nada. Nada había. Pues la primer, según la historia de los antiguos, Calamar fue la capital de Paupés. O sea, fue la comisaría de Paupés. En ese tiempo no existía Mitú, no existía Carrú, no existía nada de esos sitios. Hicimos un campo chévere, mientras nosotros bajábamos a conseguir canoas para volver a bajar la gente que había quedado allá, el resto de compañeros. Resulta de que un muchacho se llamaba Jesús María Cortado. Él iba subiendo, nos lo topamos precisamente en Barranquillita, y él fue que nos auxilió con la embarcación para ir a traer a los compañeros que habían quedado en Calamar. Pues ahí era Jesús María Córdoba, Antonio Ortiz, doña María Toro, Leonor Toro, Carlos Morales, Alfonso Rodríguez, Tulio Valencia, Oscar Parrao y otros señores que no me acuerdo el nombre porque esos días ya eran habitantes de ya habían subido con él. No me acuerdo bien el nombre. Una señora María también. Éramos como unos 18. Era una embarcación por ahí de 2 toneladas. Unos tolimenses, otros huilenses, otros boyacos, así. Todo esto, aquí más que todo es boyaco, lo que hay aquí en el Paupés, venían por la misma causa, huyendo de la violencia. La mayoría de los que veníamos éramos de origen de familias liberales, como en ese tiempo no respetaban. No respetaba, todo era que porque su papá es liberal, usted también es liberal, y de una vez. Nosotros nos vinimos con un señor Antonio Ortiz. Antonio Ortiz. Él fue el que nos dio a nosotros para venirnos para acá. Él nos dio el resultado de que los suegros de él vivían aquí, en un sitio llamado Lagos de Paso. ¿Ve? Él era un cauchero y se llamaba Bernardo Toro. Él había venido hasta aquí, habló con los suegros y se regresó a traer la esposa. No había sino un rastrojo. Al centro sí había un barracón, o sea, lo que llamamos una chacra, un campamento donde se trabajaba ya caucho. Ese ya era un barracón, donde ya habían habitantes, pero únicamente eran, como dicen, partijeros. Usted tenía 5 partijeros, 10 partijeros. Llegaban los 8 meses de trabajo rumbo para acá, para Miraflores. Todo el mundo venía aquí a Miraflores. Aquí se estaba, mayo, últimos de abril, mayo, junio, julio, hasta cuando volvía a salir la gente a trabajar. Aquí se lo pasaban todo el tiempo. Así llegamos aquí al famoso Miraflores. Aquí había 4 casas, 7 casas. Estaba Hernando Gómez, estaba Miguel Navarro, estaba Carlos Ramírez, estaba Manuel Bastida, los que tenían casa, ¿no? Estaba Sotico, Soto, no me acuerdo, Luis Soto, estaba un señor Flaminio, no había más casas. Eran 7 casas. Hay un señor Antonio López. No había más casas. Eran, como dice, casas paradas en columnas nomás y encerradas con hoja.
todas las casas eran de palma. En esa época trabajaba caucho. Don Miguel Navarro, que era como decir, el comerciante, el mayorista aquí, él era el que tenía negocios afuera con la gente, los empresarios afuera, los almacenistas. Él llevaba ese caucho y traía remesa. ¿Sí? Y él surtía a la gente de remesa aquí, ¿sí? Durante esos 4 meses. Durante esos 4 meses, cuando uno se iba para el monte ya, llevaba agosto y se iba otra vuelta a cortar caucho, entonces uno llegaba con el cauchito allá del señor don Miguel Navarro y le decía, don Miguel, vengo a pagarle. Esa era la costumbre en esa época. El viejo le fiaba a uno, pero uno cuando terminaba, llegaba. Como no había sino un solo negocio, pues todo el mundo llegábamos allá a comprar en un avión que llamaba la AIDA. Era un avión acuático. Y era un señor Miguel Dumí. Él era el que recibía, entraba al vuelo y él recibía el caucho. Era un empresario, En esa época ya existía la pista, porque la Ruber la había hecho. La Ruber fue la que hizo esta pista, esta no la hizo el Estado colombiano, ni nada. Esto lo hizo en la época, la Ruber fue la que hizo esta pista aquí. Ya cuando ya principiaron ya hubo formas de poder entrar el avión, que era un boy, le decían en esa época, un feo, de la guerra de Alemania. Y entonces ya entraron más aparatos, no bulldogitos, pero pequeñitos, pequeñitos. Y con eso la fueron arreglando, hasta que ya la arreglamos. La pista aquí no tenía sino 600 metros. Nosotros llegamos, como le digo, fue a cortar caucho y mejor dicho, nosotros éramos partilleros, la mitad para el patrón y la mitad para el trabajador. Así se trabajó el caucho aquí. Eso era lo que llamaban partilleros ellos. El patrón le daba a uno la comida y la dormida. Y lo que se producía se repartía. Porque resulta de que llegaron a Mitú y dijeron que por la guerrilla se estaba metiendo por aquí, la chusma. En ese tiempo no decían guerrilla, la chusma. Se estaba metiendo por Calamar y los chusmeros éramos nosotros los que veníamos huyendo. Los que venían huyendo de la situación afuera, de la violencia. Nosotros no éramos, y en la mayoría éramos familias. Señores con 2, 3 niños, y jóvenes. Que veníamos, no le digo que veníamos como unos 80, todos veníamos huyendo de toda esa gente con niños y toda boda, con gallinas, bueno, lo que podían arrastrar, hágale, cargado. Eso no fue mentira, eso puede usted preguntar en San José. Si del retorno le volvieron poco gente, de allá volvieron como unos 40. No los vinieron ahí al ejército, no, que no se vayan, que aquí que ya están construidos por nosotros, que aquí no les pasa nada y todo eso. Entonces ya la gente regresó. Los que veníamos adelante sí alcanzamos a coronar, ya nos metimos al papel. Ya llegamos aquí, ya nos instalamos aquí, ya empezamos a trabajar. Y ahí nos quedamos. Eso es en el año 52 ya.